¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio especial de Checkpoint Network y Radio Nuevo Norte aquí en la PhilSIC 2022, que estará aquí hasta el día 3 de julio en el sitio 0 aquí al lado del Mall Plaza Antofagasta. Mi nombre es Sebastián Soto, director de Checkpoint Network, y me encuentro junto al gran director de arte de Checkpoint Network, Bloody Blodoso. Yeah. Oli. ¿Cómo estáis, amigo? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, ¿Cómo están? estoy acostumbrando. Yo le decía a Aldo que igual es raro estar como en un exterior, con gente, con un evento así. Sí, es extraño, pero con alfombra, ahí, falta el Claro, martini. sí, hay alfombra. Claro. Con el martini estamos fancy. Estaba fácil, con música también de fondo, ahí con una música tranquilita. Hombre pájaro, que Hombre se va a pájaro, presentar sí, en una que va a estar hora. tocando el día de hoy. También se encuentra con nosotros nuestra enciclopedia humana, el gran Aldo. Yeah. ¿Cómo estás, estimado? Bien, como se puede estar en un día feriado. ¿Cómo estás? Gracias a la Iglesia Católica por darnos este día feriado. Gracias a San Pedro, San Pablo por este... No digáis nada. Oye, Me estamos juzgan. un nuevo día aquí en la PhilSIC, chiquillos. Un día caluroso, un día de sol. De hecho, No, sale el sol. Salió el sol. Salió el sol, pues, de hecho, Recién Hacía- salió hacía un día frío, caluroso, weón, y uno ahí congelado. Uno con ¿Tenés frío? polerón, con Es chaqueta. que, sí, pues, tú estás como tan más abrigado Se que... Y hacía tengo, frío. y tengo un chaleco. Se hacía frío. Pero espérate. Acaba de salir el sol y se puso más agradable, pero hacía frío hasta hace un momento atrás. Pero no, Pase Soto, no, tal día para ir al balneario. Ah, Para ir a pues, mojarse las patitas. Te voy a poner. La voz te manda sola para acá. Oye, ¿qué te pareció la PhilSIC? Porque ya diste una vueltita, lo di, cuéntame qué te ha parecido. ¿Sabes qué? Me ha gustado bastante, he encontrado que hay muy buena oferta, han aparecido como hartas cosas nuevas, o sea, no he visto ilustradores, pero sí he visto mucho emprendimiento de estampado, cosas Claro. así, y con propuestas súper interesantes, pero sí lo que me parece muy bacán de esta versión de la PhilSIC es que hay mucho más material ñoño, a mi juicio, Sí. que en versiones anteriores. Onda, mangas al 30% más barato que afuera, ¿cachai? Y eso, bacán. Bacán. Sí, hay hartos libros que acá se pueden encontrar mucho más barato que en la librería. Oye, si está hay una muy montaña de libros de 3 lucas, está el libro de Bardos, imagínate. Sí, Entonces, sí. hay de todo. 3 libros a 3 lucas, ¿no? A 3 lucas, sí, habían de todos los libros, y había el que sagas. queráis, el que queráis a 3 lucas. Habían varios clásicos también. Sí, pues. De hecho, Había- está Lord Cogan con Cthulhu a 3 lucas. Cacha, po. Estuve a punto de comprármelo. Así que no, sí, hay ofertas increíbles. Pero te quiero preguntar, Bloody, ¿cómo es tu relación con la lectura? Vamos a hablar un poquito de nosotros, de siempre libros. es una- Estamos en la Feria Internacional del Libro, Psicosur. Siempre hace una relación muy estrecha con los libros. Terminé de aprender a leer solo precisamente porque quería empezar a leer libros. Ah, sí, fue con esa motivación. Sí. ¿Cuál fue tu libro como que más te marcó? Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Ya. Mira, Porque era chico, igual era chico. Tengo que haber tenido como 10 años. no así, por ejemplo, el Cuervo de Edgar, pero sí esa, que no es de terror específicamente. Claro, pero en la versión que yo tenía sí estaba el cuerpo. Ya. Estaba el cuervo, estaba Annabelle Lee, claro, estaba el crimen en la calle Morgue, ¿cachai? El escarabajo dorado. Habían otros cuentos, pero sí, ese fue como el primer libro que yo dije, oh, qué bacán, me encanta este libro. Oye, bueno, a los caros les di tarea, pero parece que nadie hizo la tarea. Yo Porque sí. Mira, bien Bloody. Partado contigo entonces, Bloody, porque les pedí que trajeron un libro a la casa para que recomendara un libro con cariño, una recomendación con amor el día de hoy. Igual piénsalo, ¿tenía un pensado también alto para el día de hoy? Sí. Ya, Bloody, cuéntame cuál es el libro que nos quiere recomendar el día de hoy. Y ya había hablado Sí, de habíamos este hablado- manga, que es antagonista de Psychomic, y había hablado de este manga hace unas transmisiones atrás. Pero este ya lo terminé, estoy en busca del segundo tomo que no lo he visto acá, no sé Ya. si está acá. ¿Está? Ya, ahí avisa Tecla detrás de cámara que está, así que ahí lo voy a buscar. Pero sabéis que es muy bacán la historia porque de partida es un manga chileno, pero te cuenta la historia de antagonista, que es como una especie de supervillano, pero que es ecoterrorista. Ya. Entonces como que llega un punto en que al loco sí le encontréis la razón, ¿cachai? Porque te da como razones para matar gente o razones como para dejarla cagar, pero para saltar a los animales. Y como que te da toda una justificación que te da como un poco vuelta el discurso, y me parece una obra súper interesante. Súper ¿Cómo? interesante. Yo tengo una pregunta, porque decimos que es un manga chileno, pero ¿el manga no efectivamente viene del origen? ¿O? Mira, hemos hablado hartas veces de esto acá en Checkpoint, y tiene que ver con que cuando le llamamos a algo manga, cuando le llamamos mangua, cuando le llamamos, Claro. no sé, anime,
Yo soy de la idea de que en realidad el nombre se lo da como la disciplina, más allá del lugar de origen. Entonces yo creo que el hecho que un manga sea chileno no lo hace menos manga. No porque el manga salga en Chile va a ser un cómic, ponte tú. Claro, Porque- El estilo. Porque claro, porque el manga ya tiene Ah, cierta claro, igual estructura, tiene un va estilo, con hartas cosas. ¿cachai? Claro. Antagonista entonces de Sai Comic, que de hecho fue no fue este el que ganó el premio, fue No es este con el que ganó el premio. Con el que ganó el premio fue con el del Yoyo, no me acuerdo cómo se llama esa historia. Pero sí tiene mucha similitud con ese manga. entonces claro, este mangaka entonces ganador de uno de los premios más importantes del manga en Japón. Fue la Shonen Jump. Antagonista entonces de Sai Comic, que lo pueden encontrar aquí en la Filsic. Mira, el que voy a recomendar yo no creo que lo puedan encontrar acá porque es bien es bien, ¿cómo decirlo? Es lo bonito también de la literatura, creo yo. Esta es mi serie favorita, de hecho se llama Castle, si alguna vez la han podido ver. Es como básicamente Lucifer, es básicamente en ese sentido. Te cuenta la historia de un escritor, del cual en el primer capítulo él se queda sin ninguna idea. No tiene idea, dice que va a escribir, weón, típico. Entonces justo ese día un asesino empieza a realizar distintos tipos de asesinatos, cumpliendo con lo que salen en los libros que él escribe en la ficción. Dice, y ahí se pone a llorar a la policía y se empieza a enamorar de esta agente de policía. Y así empieza a resolver capítulos, obviamente, distintos tipos de crímenes, capítulo por capítulo, durante 7 u 8 temporadas. Este efectivamente es un libro en el sentido falso. Salió primero la serie de televisión y dijeron, ¿sabéis qué? Está vendiendo tanto la serie de televisión que vamos a crear un libro con el señor Richard Castle, que no existe, es un nombre del personaje principal, que es Nathan Fillion, que es el actor que es muy conocido, ¿cachai? Sí. Entonces, esto es un libro creado a partir de una serie de televisión. No tiene nada que ver con la serie de televisión en el sentido que la serie de televisión, ellos resuelven misterios. ¿Y qué pasa en el libro? Él se enamora tanto de la detective de la serie, que él empieza a escribir sus cuentos con base a la detective. Entonces como súper amplio, es como una historia aparte, pero también tiene... Eso tiene un nombre, eso se llama metaficción, que es cuando tú haces una obra que está dentro de una obra, como por ejemplo este libro, como por ejemplo los cuentos de Virel el Bardo. Claro, Eso se llama efectivamente. metaficción. Entonces es bastante interesante porque parte como una serie que efectivamente es una comedia, resuelve misterios, pero finalmente tiene un libro de ficción que es bastante entretenido, que tú lo vas escuchando durante toda la serie, pero puedes ver la realidad. Está toda la serie, está todo lo de Richard Castle, de Heatwave, que eso lo tenía, que es falso. Entonces como, de hecho yo fui a buscarlo... Eso no es falso, pero... Es que no es que sea falso, porque yo me acuerdo que cuando fui a la biblioteca, porque lo compré en Estados Unidos, me acuerdo que pregunté, oye, ¿está la Richard Castle? Y como que no, está como, él está así, ese es el autor que está ahí, ¿cachai? Y eso es lo entretenido, esa metafísica, como tú bien decís, porque Virel el Bardo... Metaficción, no metafísica. Pero que Virel el Bardo sale, por ejemplo, cuando tú compras Animales Fantásticos donde contratos, sale Newt Scamander, Claro. ¿cachai? Claro, Entonces, que esa es la gracia también de la metaficción, porque en el fondo está la obra, pero con el nombre del autor dentro de esta obra, que es autor de ficción. Po. claro, efectivamente, así que chiquillos, lo recomiendo todo. Richard Castle, este es Heatwave, que es el primero, está toda la saga que está basada efectivamente en esta gran serie de televisión Castle de ABC, estimados. Aldito, Yo me acordé de dos cosas que podría recomendar. por favor, denlo con los dos. Algo relacionado con los libros, pero que no es libro. Ya, el videojuego Alan Wake. No sé si lo jugaron. Sí, lo conozco de PlayStation, sí. De PlayStation. Bueno, está en todas las plataformas. Alan Wake, el juego trata sobre... centralmente Alan Wake, que es un escritor que está teniendo un bloqueo creativo, ¿cierto? Entonces con su señora deciden retirarse de la ciudad, porque él era un bestseller. Entonces deciden retirarse de la ciudad, irse como de vacaciones a un pueblito así, y arriendan una cabaña en un lago. Y ahí se empieza a desarrollar el tema, la señora desaparece, empieza a tener visiones de sus libros, empieza como a vivir los hechos que él escribe en sus libros de ficción, y en eso se desarrolla el videojuego. Para no spoilerle a la gente que lo quiera jugar, maravilloso, esa es la finalidad del juego, es espectacular, o sea, te atrapa si tú vas siguiendo, por ejemplo, lo que me gustó mucho, por ejemplo, tú vas y de repente escuchas radio, y en la radio te cuentan historias que están dentro del juego. Es que, ¿sabes qué? Por eso digo, volvemos a ese universo que te van completando en distintos lados, que no solamente una lectura, tiene muchas otras cosas. Entonces de eso se va tratando el juego, tenéis que encontrar las páginas del libro, ¿no? Es muy entretenido el juego, es muy oscuro, es muy siniestro y es casi juego terror. Ahora que a la gente que le gusta el estilo, yo creo que sería una buena opción. Y de lectura, que me acabo de acordar que mientras el Bloody hablaba de manga que recomendó, que el último cómic que leí, que más me gustó, bueno, no fue el último, pero sí fue uno de los que más me llamó la atención, es La Corte de los Búhos de Batman.
Ya. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Lo que Lo han recomendado. La corte de los búhos. La corte de los búhos agarra a la historia de Batman, así como en término medio, entre de que ya había empezado a ser Batman y no está tan viejo tampoco, donde él descubre que hay una sociedad secreta que manipula y mueve los hilos dentro de la economía y de la delincuencia en Ciudad Gótica. Y al final él trata de combatirlo y sale... ¿cómo se llama el antagonista que sale? La Garra. Sale La Garra, que es como un ¿cómo se llama? Es un soldado elite, es un asesino que los van reviviendo de acuerdo a la necesidad que vaya teniendo la sociedad de los búhos. Entonces tienen muchas garras, pero los van reviviendo de acuerdo al tiempo. Y este es como el antagonista de Batman en esta saga, en este arco argumental, ¿cierto? Donde se enfrenta a La Garra, que es un ser superior físicamente a él, pero que no tiene tiempo porque ya está muerto. Yeah. Entonces, efectivamente, La Corte de los Búhos, entonces, La Corte de los Alan Búhos Wake, y Alan Wake. videojuego. Oye, bien mortales las recomendaciones De todo un poco, es de interesante, hoy. sí. Oye, y me estaban diciendo por interno que Armados se llama el Armados. cómic de Psycomic con el que ganó la Shonen Jump. El de los yoyos. El de No los de yoyos. los yoyos, sino que de los yoyos. Y bueno, chiquillos, estamos aquí Bueno. en la Filsic 2000. Guardia, por favor, sáquemelo de aquí que está hablando, weá. Oye, sí puede decir carato, no puede decirlo con confianza. Sí, pero ¿cómo estimado voy a amigo? andar dando disparate con toda la Bueno, gente ahí vamos a atrás? ¿verdad? El cerebro de Claro, educación atrás. ¿te cachai? ¿Te cachai? Oye, este tema lo hablamos ayer con el... Perdón, la vez pasada con Aldo, fue que es el tema de la lectura obligatoria y cuánto finalmente esto afecta en nosotros la lectura final. Ustedes dos son ávidos lectores, tú eres profe, que eso igual es lo que me interesa más. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a la lectura obligatoria que finalmente la debería dar el gobierno, la debería elegir el profesor? ¿Cómo se debería ver esa lectura? O sea, de partida la lectura obligatoria es propuesta por el Ministerio de Educación, pero finalmente cada establecimiento decide cuáles son los libros que se van a pedir ese año, pero eso puede ser o decisión de los directivos del colegio, como puede ser decisión del profe. Claro. Ahora, yo creo que el problema no está en el título, sino que está más en cómo tratan el libro. Ya. ¿Cachai? Siento que la actividad debiera ser como que tiene que tener mayor motivación. Como que no es una prueba simplemente escrita. Claro, que no se limita a ser una prueba escrita. Me acuerdo que nosotros hicieron actuar, por ejemplo, en Fuente de Junio. Entonces ahí, por ejemplo, me hicieron un poquito más allá acorde, pero él lo leído fue lo peor que puede pasar en la vida. Por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio nos hicieron leer el Quijote, pero me acuerdo que nos repartieron los capítulos del Quijote por grupo y por cada grupo teníamos que hacer una adaptación teatral y teníamos la libertad de ocupar el musical. De hecho, recuerdo que vimos el musical antes de hacer esa obra y eso como que motivó un poco a que leyéramos el Quijote. El Quijote es un libro súper denso. Claro, sí. Porque más encima no leímos el resumen, ¿cachai? De 250 páginas. Leímos el tomo de un resumen, porque me acuerdo 800 que páginas. está en la media. Porque me acuerdo que En a mí no español le... antiguo. Es que En a mí no español le- antiguo. es que me acuerdo que a mí no me lo hubieran hecho, como que lo tenían que haber leído como en octavo, onda antes. Y llegamos a la media y yo me acuerdo que la profe nos pregunta, ¿y ustedes leyeron el Quijote? Y todos como, no. Entonces como, la profe así como, "¡Ah! ¿Pero cómo es posible que haya pasado todas las variedades? Y nos pasó pero como, claro, un libro lo sumió, claro, todo tirarlo era como... Es que yo creo que ese es uno de los problemas que tienen en realidad los directivos, no sé, bueno, quien elija los libros en el colegio, porque siento que de repente eligen lectura obligatoria como por ser clásico, pero no todos los libros clásicos tampoco son entretenidos, po. O sea, entretenidos, que tenemos La Odisea, tenemos Julio Verne, pero por ejemplo 100 años de soledad, ¿en serio? ¿Cuál? 100 años de soledad. O Crimen y Castigo. O Crimen y Castigo. Ahora, Señor Soledad tiene el realismo mágico, dale, pero Isabel Allende también tiene el realismo mágico y es mucho más denso. Entonces, si es por una cuestión conceptual, mejor elijamos otros libros con el Y por ejemplo, concepto más Harry entretenido. Potter- Géneros que son más entretenidos. Harry Claro. Potter, ¿crees que porque he visto ahora que los colegios igual están viendo como Harry Potter? Oh, perdón. Los Harry Potter, por ejemplo... Boicot. Boicot, del Mercurio. Bueno, estamos... Puedo cosas decir de el la nombre gente, ¿ah? Ya, filo, sí, ya pasó. ya Sí, pasó. sí. Cuéntame, entonces, Harry Potter, como estaba diciendo, lo están poniendo ahora en Harry Potter está cerca, hasta hace rato, po. Harry Potter está hace rato en el libro de propuestas de la lectura obligatoria. ¿Lo crees como una buena idea? Sí, po. Igual que El Señor de los Anillos, Percy Jackson también está. De hecho, hay muchos igual, pero colegios, tienes que leerlo como en media. pero el Hobbit es entretenido. Ya, a ver, El Hobbit, según yo, el más entretenido de El Señor de los Anillos. ¿Cuál fue la diferencia? Ya puede ser, sí.
A mí me aburrió el Hobbit, no me gustó. Ya. Lo encontré más entretenido el Señor del Anillo que el Hobbit. A mí me pasó al revés, porque de hecho siento que el Hobbit tiene una narración que es como más rápida. En comparación a por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos, que es mucho más densa. Ahora que para qué hablar del Silmarillion, que siento que esa weá son como hojas de piedra. Esa weá sí que la encuentro densa. Sí, a mí me gusta más la epicidad, entonces como que Ya. me llamó más la atención eso. Me aburrió el Hobbit con mucho tiene mucho detalle. Sí. Es muy detallado, entonces como llega acá, abre la puerta que es así, etcétera, habla de una manera, sale. Eso como que me... Voy a cortarla, avanza. Ya, Claro, que- como, avanza por favor. Aunque Tolkien es así, po. Tolkien es como de escribirte Descriptivo, todo. es Sí, descriptivo, po. sí, po. Es que igual yo creo que por eso al final me acuerdo cuando uno fue a ver la película Hobbit dice, esta weá está calcado del libro, porque claro, tenéis toda la herramienta para calcarlo el libro, mientras en los otros libros, ¿cachai? Igual hay cosas que uno deja a la imaginación también, pues. Claro, yo lo que encontré muy bacán de la adaptación cinematográfica, a pesar de todas las críticas, es el rescate de la canción de los enanos que se mantiene tal cual, el Misty Ya, Mountains. verdad. Igual me la- Onda así como modificaciones tendrá en 2 palabras. ¿Cachai? Pero el resto de la canción es íntegramente el poema que puso Tolkien en el libro. Sí. Oye, Eso cuando, es muy de los libros que viste en el colegio, ¿cuál fue el que más te marcó? ¿Qué más con más te quedáis? Del libros del colegio. Sí, como... Mira, Yo creo que fue la piedra filosofal. pero te hicieron leer por el colegio, Sí, ¿no? yo leí por el colegio, ¿En leí serio? hasta El Cáliz de Fuego. Sí, y de hecho fue bacán porque siempre fui el ñoño impopular de la prepa. No, Entonces me pasó que al leer la piedra filosofal ya era el popular de la prepa porque ahora todos los weones se querían juntar conmigo para que les soplaran la respuesta. ¿Por qué estás diciendo Pero de no la les soplé prepa? la respuesta ni un culiao. Eres maricón, Mira, güey. ¡Vendetta! ahora. ¡Vendetta! Una entrevista y me pasó lo mismo que con Aldo. Habló de ideología 5 minutos solo y cuenta un poquito cuáles son tus compras del día de hoy, porque hay una que es bien interesante que después quiero entrar más. Primero que nada, Esta Filsic 2022 está haciendo estragos en mi sueldo, güey. Está haciendo estragos. Y en el Sí. mío también. Oye, qué horrible esto de venir no, pero vengan a Filsic. Oye, sí, me compré el segundo de antagonista que lo encontré por fin. Y me compré las caprichosas maldiciones de Soichi. mira, en Honoko, Honnoto, para que lo busquen a los cabros, acá de Antofagasta, viene ahí. Oye, me interesa esto, porque este autor Junito tenía harta obra que estaban ahí estaba ahora obra de Frankenstein, entonces cuéntame un poquito de tu autor. Junji Ito, uno de los autores de terror japonés más importantes, creo yo, en lo que tiene que ver con el manga. Mira, yo en realidad a Junji Ito lo conozco más por sus animes episódicos más que por los mangas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Kowabon, es uno que si no me equivoco. Kowabon, si no me equivoco, es de Junji Ito. No es Kowabon es otra. No recuerdo en este rato el nombre, pero es de estas típicas series como de episodios de 5 minutos. Como el que te gustaba a ti. Como Kowabon, como Yami Shibai. Pero hay una que tiene que ver con un detective que tiene que ir viendo distintos casos y que todos estos casos son contados como en Yami Shibai y en Kowabon. Como muy historia episódica de 5 minutos. ¿Cómo podríamos definir el terror japonés? ¿Qué se puede diferenciar entre los otros tipos de terror? El terror japonés es más grotesco. Junji Ito sí, no solamente es grotesco, sino que le pone un poco de, a mi gusto, un poco de Lovecraft. Ya. En esto, como por ejemplo de los espirales y como este terror un poco Como cósmico, que se como le llama. cósmico, claro. Como que Junji Ito hace esta mezcla entre la tradición japonesa con este terror galáctico. No, Claro, era cósmico. Terror cósmico. cósmico. Me está aterrorizando este manga. Oye, ¿cómo que opinas ahora en la correlación tiendas que no son de libros, tiendas como de artesanía, con libros? ¿Cómo cree que está dispuesto acá en...? Mira, a mí me gusta por 2 cosas. Uno, porque te atrae público que quizás va no necesariamente por el libro, sino que por las actividades culturales, pero en el fondo sí, igual promoción de la lectura. Pero también porque te da la instancia como de traer material, ¿cachai? Que no vaya a encontrar en cualquier librería, como por ejemplo los mangas. Claro, porque igual está la gente que como, ay, ¿para qué le ponen feria del libro si no le pongan mejor feria de la artesanía? No sé qué crees tú, Aldo, está bien la correlación de libros con el carrito de hot dog, ¿cachai? Con los food trucks, con la artesanía. que si va- venden de todo, miel. Es que es una feria. La feria tiene que tener de todo. Ahora, si la feria está enfocada en la literatura, está bien porque hay mucha literatura. Pero como feria tiene que tener de todo. Sí, pues. Pero igual, por ejemplo, se distancia a lo que, por ejemplo, la Feria del Libro de Santiago. No tanto.
Por ejemplo, la Feria del Libro de Santiago, yo me acuerdo que fue hace un par de años, no había food trucks, no había artesanía. Pero igual recordemos que el food truck es una cuestión que también se viene viendo hace unos cuantos, Claro, 5 años pero recién. no tanta artesanía, era como más efectivamente, pero bueno, ya están todas las editoriales, porque también es el tema. Es que eso es lo otro, mucho eso es lo fácil otro. llegar. Y hay mucha editorial que acá Antofa está llegando de a poco, como Provincianos, que son los que están imprimiendo antagonistas. Hay otras, por ejemplo, Triada Ediciones, ¿cachai? Que son editoriales mucho más chiquititas y que, claro, se dan el espacio. Aurea, que claro, que con lo de Chile Zombies, efectivamente. Oye, estaba hablando antes de irnos a la pausa, a la entrevista, acerca del tema de la lectura obligatoria. Efectivamente, ¿ustedes son pro o en contra? ¿Cómo lo harían en el tema de la lectura obligatoria? ¿Cómo sabrían cuál es? Porque al final son tantos libros. ¿Cómo definir algo bueno o algo malo para las diferentes generaciones? ¿Cachai? Aldo, ¿cómo le diríais? ¿Sabes que este libro lo tienen que leer los niños? Este libro tiene que tener esa... Yo creo que el Ministerio de Educación debería hacer como una revisión de los libros que están dando, porque si a mí personalmente me gustó El Quijote de la Mancha, porque era muy épico, no me aportó ningún valor. Pero el libro que tiene que aportar un valor, un libro, no necesariamente. Yo creo que por eso te digo, o sea, en la educación básica o la educación media deberían ser libros que te aporten valores, que te formen. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día pasamos por un tiempo en cual a los chicos, los papás en su casa no le están entregando valores. ¿Cachai? Porque los dos trabajan, porque se tienen que quedar con la abuela, porque se tienen que quedar con una nana, entonces no le aportan valores. A mí me pasó en el caso particular de que mis valores ¿cómo se llama? Sociales, por así decirlo, para desenvolverme en la sociedad, me los pasó Samurai X. La actitud que tenía Kenshin Himura, ¿cachai? Con respecto a sus pares, lo que él quería, lo que no quería hacer. Él dejó de ser un bandido para volverse un héroe. Un bandido. Y era un bandido. Era un terrible bandido. ¿Tú crees que la lectura tiene que ir porque, por ejemplo, ¿qué valor, perdóname, te dar esto, por ejemplo, ¿cachai? Lo que pasa es que yo creo que ahí está el problema, en el hecho de que el discurso que se está dando en este rato es mucho de qué es lo que te va a aportar la lectura. La lectura sí te va a aportar un bagaje cultural, la lectura te va a aportar un vocabulario, pero no tiene por qué quedarse ahí. La lectura tiene que ser para ejercer el juicio crítico, para formarte una opinión, más allá de lo que te pueda entregar la obra como obra. Claro. Entonces, y por eso yo sigo manteniendo mi postura de que el problema no es la lectura obligatoria, sino que cómo se está tratando la lectura obligatoria. ¿Y qué te hace leer, po? Onda, por ejemplo, ¿cuál es por ejemplo, por ejemplo, en la Orden del Fénix de Harry Potter? ¿De qué te va? Por ejemplo, típica pregunta de libro, de prueba de lenguaje, weón, en un colegio. ¿Cuál es el número para entrar al Ministerio de Magia? 62442. ¿De qué chucha te sirve eso? Oye, me acuerdo, claro, es ¿Cachai? Pero ¿de qué te sirve? No te sirve de No te nada. sirve de nada. Entonces, por ejemplo, ¿qué te sirve la Orden del Fénix? No sé, ¿qué hubieras hecho tú como estudiante de Hogwarts, ¿cachai? Para poder liberarte de la brigada inquisitorial que impuso Umbridge. Ahí tenías otra herramienta que te entrega la lectura, pero que no se queda en la obra. Que te hace razonar y te hace Que- tener un pensamiento exacto. lógico. Y yo creo que ese es el problema que está pasando con la lectura obligatoria. No es el hecho de la obra, sino que cómo se trata esa obra. Insisto, La Odisea es un libro súper entretenido, pero no está bien tratado. Edipo Rey tiene un valor como cosmológico, como de la cosmovisión del humano también súper importante. Pero ¿de qué te sirve leer esa obra si te quedas en los detalles de la Como obra? Romeo y Julieta. O Romeo y Julieta, que es la base del el argumento romántico de las películas contemporáneas. Claro, entonces eso depende mucho del contexto del profesor, entonces en todo caso. Claro, yo soy de la idea de que si la lectura obligatoria fracasa, no es culpa del ministerio, sino que es culpa de los profesores que no están llevando bien esa lectura Si obligatoria. tuvieras que elegir un libro, algún autor, no sé, que tenga que sí o sí estar en esta lectura, aparte obviamente de los clásicos, Hesíodo ¿no? Hesíodo. ¿De qué se trata? Me perdí. Hesíodo es el escritor de la Teogonía. La Teogonía es como la Biblia de los griegos. Entonces Hesíodo te cuenta cómo nace Eros, cómo nace Atenea. Entonces siento que es muy... y es cortito, weón. Es súper cortito el libro y es entretenido porque en el fondo te cuenta la mitología griega. Pero claro, con eso podía hacer, por ejemplo, son varios cuentos sueltos, por decirlo así, que son himnos en realidad. ¿Y por qué no hacer mini obras de teatro que te cuenten la historia de todos los dioses griegos? Ese sería un tratamiento bastante entretenido de un libro clásico que se asume que es fome, pues, weón. Si la literatura greco-romana clásica Entre comillas, fome. es, entre comillas, fome, pues, weón. ¿Y tú, Aldo, algún libro que sí o sí le recomendarías, por ejemplo, a la juventud?
Yo me voy más por lo mágico para ir desarrollando un poquitito la imaginación. Cualquier libro de García Márquez. Ya. De García Márquez. A mí, Me han enredado el compadre, pero a mí La noche boca arriba me volvió loco. dejó boca arriba. Me dejó literalmente boca arriba. Oye, pero Porque conjuga pasado y presente dentro de un sueño. ¿Cachai? Y eso es lo mágico de ese libro. Y te hace decir, ya, pues, ¿a dónde estáis parados? O en el pasado, o en el presente, y cómo lo manejáis, pues. efectivamente, y esos son libros que efectivamente tienen subyace algo bastante interesante, pero a veces pasa que tienen un trasfondo muy bueno y también son unos libros de mierda, ¿cachai? Y según ustedes, de los que han leído, ¿cuál libro que ustedes terminaron de leer fue como, es que perdí tiempo? Y con esta misma opción, para mí era el Alquimista, amigo, lo siento. Pablo, el Alquimista, dije, me acuerdo que estaba el Alquimista y había otro libro que te cuenta la misma historia, pero es como... El caballero de la armadura oxidada. No, es un alquimista, pero es la misma lógica, ¿cachai? Es que los dos son terribles, de fome, es como que... Sí, subyace algo súper bacán, tiene una historia súper... la raja, pero es como un niño que le gusta Arjona, pues no... Tiene como sobrepensar todo, es como una metáfora. El otro día estábamos hablando con el César que me decía, ¿qué libro te marcó así? Puta, debo decir que el Manual de los Guerreros de la Luz, que es de Coelho. Porque en el momento en que me llegó ese libro, sí me hizo ruido. Es que quizás eso es lo que hace importante a los libros, quizás, de que hay ciertos títulos que te llegan en el momento preciso y que te ayudan en ese momento. Como Harry Potter, como tú decís, Como Harry Potter. Con Harry Potter te llega de una manera distinta a leerlo como adulto. Claro, que también convengamos que Harry Potter tampoco es la obra maestra de todos los tiempos. Pero es interesante cómo tú vas creciendo con el personaje, Claro. ¿cachai? Yo creo que eso va a generar. Tú lo de un libro que hayas perdido el tiempo, si esto va a... Así como de perder el tiempo, yo creo que, mira, estoy entre El hombre light y Inteligencia emocional de Goldman. Yo creo que entre esos dos son libros que yo dije. Yo sé que Inteligencia emocional de Goldman es un título así como wow, pues, pero weón, 1000 veces más El alba de emociones de Susana Polch. Ese le da 1000 patas a Inteligencia emocional de Goldman. Goldman básicamente hace ese libro como para decirnos, mira, hagamos esto, esto es conocer mis emociones, pero para que yo siga siendo una persona funcional en este mundo productivo. Cuando en realidad mejor leamos El alba de las emociones de Susana Polch, que te explica por qué funcionan de tal forma las emociones y cómo realmente interiorizarlas. Siento que es mucho más significativo. ¿Tú, Aldo? Ángeles y demonios. ¿En serio? A mí me encanta Ángeles y demonios, güey. Gran libro. No, me encanta. Me voy. No, en realidad no, porque estoy atrapado. Pero lo que pasa es que yo... ¿Qué te pasó? Yo vi el Código Da Vinci. Ya. Entonces yo dije, bueno, a ver qué más tiene este loco. Y Ángeles y demonios y quedé así como... No perdí el tiempo, pero sentí como que me faltó algo. Me faltó algo dentro del libro. Así como... me quedé con gusto a poco. Eso. ¿Pero tú viste Ángeles y demonios después de haber visto la película Ángeles y demonios? No, pues la vi después de Código Da Vinci. Leí el libro después del Código Da Vinci. Claro, yo me acuerdo que yo vi Ángeles y demonios y quedé como loco, así... Y no me gustó la película tampoco. La película es muy buena, tiene medio giro. La película no le hace honor al libro. No, pues. Pero le cambian tanto, que el pelado cambia como un par de... No, sí, cambian detalles, pero da lo el mismo, libro pero... tiene otra sustancia que no Entonces, tiene la a mí película. yo quedé con gusto poco del libro y cuando vi la película es como... No perdí el tiempo, pero no me gustó. Ángeles y demonios. Me faltó algo más. Otra vez. Ya, ahora mismo ya estamos cerrando ya en esta edición de Filsic 22, al menos por esta semana. Nos quedan 2 días más. Debería estar viendo el Nacho. Debería estar viendo que el Nacho va a hablar de libros. Debería estar viendo, ya que a usted no le gusta Crepúsculo ni ese tipo de libros, va a ir la Fran, que nos va a estar ayudando acerca de estos libros. Por favor, alguien que defienda Crepúsculo. No, es que quiero hablar, ojalá que esté el Nacho y la Fran, porque quiero hablar de adaptaciones en general. Porque claro, Crepúsculo, los Juegos del Hambre, y todas estas sagas como bien juveniles. Blade Runner. ¿Te gusta alguna saga juvenil, así como tú, no sé, Maze Runner? Mira, ¿sabes qué? Nunca lo he leído, pero le tengo mucha fe a los Juegos del Hambre. ¿Sí? Sí, pero me gusta mucho Percy Jackson, además de Harry Potter. Percy Jackson sí, la película fue muy mala comparado con el libro. Sí. Es que claro, va jugando en ese sentido, va jugando por ahí. Nosotros estamos despidiéndolo como lo está diciendo al menos por esta jornada. Muchas gracias Bloody, muchas gracias Aldo por acompañarnos. Obviamente están cordialmente invitados para este próximo sábado, domingo, acá en la Filsic, al igual que todos, que va a estar toda la semana. Lo agradecemos, nos vemos en otro especial de Checkpoint Network con Radio Nuevo Norte. Checkpointnetwork.com. ¡Checkpoint!